Onda Cero Cádiz, Rota. Es mediodía. En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. En Onda Cero Cádiz, en el 101.4. Y en el 91.4 de la frecuencia modulada, ya lo saben, que los miércoles Revélate contra el dolor con el Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad en Cádiz, en el Centro Médico HLA La Salud, en Avenida Manuel de la Pinta frente a la Playa Santa María, en Jerez, en Clínica HLA Serman, en Sevilla, en Clínica HLA Santa Isabel, y este año con el apoyo de la nueva unidad de neuromodulación Steam Brain en Clínica HLA Serman de Jerez. Revélate contra el dolor, aunque parece que me lo he aprendido, el doctor José Manuel Trinidad me lo ha enviado escrito para evitar fallos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Perdona, es que ya no voy a mentir a la gente. Es que se nos va acumulando tantas cosas que digo, mira, te lo voy a dar ordenadito que luego la liamos. Luego pasan cosas. La liamos, que somos cada vez más gente, más profesionales, más sitios, muy contentos, muy ilusionados, porque vayamos creciendo, pero te lo he dado ordenadito. Esto va de disco, hoy va de disco. Esto no es lo que le tengo preparado, ahora se lo pondré cuando menos se lo espere. Hoy vamos a hablar del disco y nos vamos a hacer una pregunta que a usted le hacen mucho. ¿Siempre duele el disco? El disco, lo de detrás, la hernia discales, lo que está detrás. ¿El disco cuál es? ¿Qué es el disco, doctor? En explicación básica de medicina. Si hemos traído el tema, Jaime, esta semana, porque es que esto es recurrente y desde los últimos, todos los años que yo llevo en consulta, te llega el paciente y te dice, yo tengo el disco 3 y 4, lo tengo estropeado y por eso vengo. Y parece que en la columna, nos centramos en la zona lumbar, parece que en la columna solo hay discos, nada más. Hay más cosas. Y hay un montón de cosas. Entonces, entre dos vértebras, es verdad que está el disco, pero tenemos un montón de estructuras. Y es que la columna es muy compleja en sí misma. Entonces, tenemos articulaciones, tenemos músculos, ligamentos, los nervios ahí en medio. Y no todo es tan sencillo como un disco. Vamos a desmontarlo. Venga, doctor, cuando alguien tiene un dolor de un lumbar siempre piensa lo primero. Tengo una hernia discal. ¿Todo el dolor lumbar está ocasionado por una hernia discal? Creo que no. Falso, rotundamente falso. Y eso es lo que debe de llegar a todos nuestros oyentes. El disco es una estructura más importante y, ojo, va a doler cuando duela la pierna. Estamos hablando de la región lumbar, ¿vale? Hoy centrados. Entonces, si tenemos una ciática y me duele hasta abajo, hacia la pierna, probablemente sea una hernia discal. Pero si tienes un dolor lumbar sin irradiación a la pierna, ya se empieza a complicar la cosa. Y empezamos a hablar de estructuras que cuando se lo vas contando al paciente en la consulta empieza a poner carita de qué me estás contando. ¿Eso cuáles son? La articulación, que le llamamos facetaria, interapofisaria, intervertebral, nombre de esto raro, pero quedaros con que además del disco delante, entre las vértebras detrás tienen unas articulaciones pequeñitas. Y cuando vamos teniendo artrosis, igual que me duele la rodilla, me duele la cadera y tengo artrosis ahí, en la columna también nos aparece un poquito de artrosis y al ser tan chiquititas las articulaciones, un poco nada más de artrosis puede producir ese dolor lumbar, que es el síndrome facetario famoso. Y esa sería una de las posibilidades. Pero luego tenemos músculos, contracturas musculares del cuadrado lumbar, del piramidal, del psoas, que nos suena, sobre todo cuando empezamos ahí al fisio y tal y nos hablan de esos músculos. También puede producir dolor. Y luego, no olvidemos, pues, ligamentos también que pueden estar produciendo toda esa sintomatología. La primera consulta, doctor, es la más importante, porque ahí es donde decidimos cuál es el tratamiento más adecuado, que eso es primordial, identificarlo bien. Claro, es que a veces nos encontramos con que determinados pacientes contactan con nosotros y dicen, mira, quiero hacerme tal tratamiento. Y tenemos que decirle, mira, no, nos vamos a ver en consulta y vamos a decidir. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la entrevista, que es importantísima. Para mí te diría que lo más importante, yo después de hablar con el paciente y de entrevistarme con él, ya sé más o menos por dónde van los tiros. Luego, explorar y ver la resonancia, importantísimo ver las imágenes. Y eso nos va a ir dando pistas, porque es que ojalá todo fuera tan sencillo como yo acabo de resumirlo ahora. ¿Es el disco? ¿Es la articulación? ¿El ligamento? ¿El músculo? No. No todo es tan sencillo, porque luego nos viene un abuelito y tiene un poquito de artrosis, un poquito de disco, el ligamento engrosado, todo esto produce la famosa estenosis de canal. Entonces al final son un montón de factores
que es imprescindible tener esa consulta para, vale, yo tengo un montón de cosas en la columna, pero ¿qué es lo que me está doliendo y qué es lo que tenemos que tratar? Y como bien decimos, ahora no tenemos las típicas infiltraciones, radiofrecuencias, sino vamos acumulando más cosas, más tratamientos. Tenemos que afinar muchísimo en esta primera consulta para saber qué es lo que necesita el paciente que le tratemos. Bueno, es que con esos tratamientos hay muchos tratamientos nuevos, más avanzados, que han ido apareciendo para atacar precisamente este dolor, que no son los clásicos, sino Claro. más. Es que hasta ahora, pues cuando hablábamos de unidad del dolor, de tratamientos de la columna lumbar, ¿no? Pues hablábamos de infiltraciones, hablábamos de radiofrecuencia, llegábamos a hablar también de ozono, pero yo quiero contaros hoy 3 tratamientos, Jaime, que ya otros días iremos hablando más en profundidad, pero lo vamos adelantando. Y son 3 tratamientos en los que ese diagnóstico es imprescindible, porque tenemos, por ejemplo, sobre el disco, ¿vale? Tenemos una hernia discal, está comprimiendo el nervio y nos estamos planteando tratar ese disco. Tenemos el láser intradiscal junto con el ozono. Nosotros a nuestros pacientes en el Instituto contra el Dolor estamos entrando dentro del disco, estamos quemando el disco, estamos poniendo ozono también y está reduciendo el tamaño del disco. Y por tanto estamos consiguiendo pues tratar la hernia discal pero sin cirugía. 1. Ese disco. 2. Tenemos una estrechez de la salida del nervio, sobre todo en pacientes mayores, y no nos está pinzando, como decimos, tengo un pinzamiento del nervio, pero no es por el disco, es porque esa articulación ha crecido y está ahí haciendo daño. Pues tenemos un instrumento con el que entramos simplemente con un trocar, eso significa como un tubito, sin tener que abrir, entramos hasta ahí y tiene como un taladrito en el que somos capaces de quitar ese exceso de hueso. Por tanto, eso es una foraminoplastia. Y luego, muy importante, y este tratamiento ya se han hecho un par de casos en España, en Estados Unidos hay muchísima experiencia, y consiste en entrar dentro de la vértebra, y dentro de la vértebra hay un ramo nervioso súper importante que hasta ahora no podíamos quemar, y con este tratamiento podemos quemarlo y podemos tratar esos discos negros, que es otra historia en la que el paciente tiene un dolor lumbar de la vértebra nada más, porque hay cambios en esa vértebra. Entonces, fijaos cómo vamos acumulando ahora tratamientos, esto va avanzando, vamos acumulando tratamientos que están en esa línea intermedia entre infiltración o radiofrecuencia y cirugía, y que puede mejorar muchísimo de estos pacientes. ¿Y esto es una alternativa real, doctor? Sí, nosotros decimos tratar la hernia discal sin cirugía o tratar el dolor vertebral sin cirugía. Está en ese campo, en ese punto intermedio en el que no tenemos que abrir, no tenemos que llegar a poner tornillos o hacer esa cirugía más invasiva, y tampoco estamos en esos escalones más básicos de tratamiento. Son tratamientos ambulatorios, en que el paciente se lo va a hacer en el día, se puede marchar para casa, la recuperación es mucho más rápida y son con anestesia local o con un poquito de sedación. Entonces, estamos acumulando varios tratamientos que son eficaces en porcentajes amplios del 60% más o menos de los pacientes, y pueden llegar a evitar la cirugía en determinados casos. Ahí es importantísimo. Como siempre decimos, no hay nada en medicina que sea válido en el 100% de los pacientes. Es clave esa consulta en la que analicemos todo y veamos si el paciente es candidato a estos procedimientos, o directamente se lo vamos a mandar a nuestros compañeros neurocirujanos, traumatólogos para operar. Y yo, que siempre para los dolores siempre he utilizado paracetamol. Paracetamol, paracetamol, te baja a ti la fiebre, te calma a ti el dolor. Paracetamol, paracetamol, pelea con los virus, es la mejor solución. El sobres granulado es tu mejor amigo, combate virus malos, llévalo siempre contigo. Con la fiebre que tengo lo acabo. Hay un rap del paracetamol. Me habías avisado, Jaime. Perdón, hemos mantenido el nivel en lo serio. Sí, yo de hecho estaba sorprendido. Digo, me has avisado que venía algo bastante cutre, permíteme, ¿sabes? Después de toda la buena música a la que me tiene acostumbrado, me habías avisado y digo, mira, se está aguantando, pero no. Pónmelo otra vez, pónmelo otra vez, a ver, paracetamol. ¿Quieres volverlo a escucharlo de verdad? Es que luego te gusta a ti regocijarte, ¿eh? Es
que, vamos... Te acabas de cargar nuestra lista de Spotify de Rebélate contra el dolor. Espérate. Paracetamol, mol, paracetamol, te baja a ti la fiebre, te calma a ti el dolor. Paracetamol, mol, paracetamol, pelea con los virus, es la mejor solución. En sobres La puedo poner 100 veces. ¿Tú eres consciente, Jaime, que te acabas de cargar nuestra sección de hoy hablando de novedades, de tratamiento? Te la acabas de cargar. Pero cuando alguien te diga en la consulta, doctor, cuando alguien te diga en la consulta, es que yo me tomo paracetamol, te vas a acordar de esto. Ay, Dios mío. Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad en Cádiz, en HLA La Salud, en el Centro Médico HLA La Salud, en Avenida Manuel de la Pinta, frente a la playa de Santa María, en Jerez, en HLA Serman, donde también está la nueva unidad de neuromodulación Steam Brain, y en Sevilla, en la clínica HLA Santa Isabel. En idolortrinidad.com tienen ustedes esta y otras secciones para que usted sepa y escuche buena música y también mala, pero además consejos y servicio público.